Bueno, vamos a empezar ahora la segunda y última parte de la clase de hoy, en la cual vamos a ver organización psicomotriz. Les cuento dos temas meramente operativos. En el módulo 1.3, que es el que corresponde a esta clase, van a ver un archivo que se llama OPM, es un PowerPoint, donde hay algunos conceptos que se nombran también en este video. También les cuento otro de los elementos pedagógicos que van a encontrar en el módulo 1.3, son links que remiten a videos de YouTube donde están ilustrados, o sea, son filmaciones de reflejos arcaicos de los cuales vamos a hablar en este video. Por lo cual, cuando yo esté mencionando esos reflejos arcaicos, voy a hacer una pausa para que a su vez ustedes puedan pausar el video sin perder contenido e ir a los links donde van a estar viendo en particular algunos de esos reflejos. La otra manera hubiera sido editar esos 7-8 videitos dentro de este video también, pero bueno, iba a pesar mucho y después de todas maneras está puesto en en el contenido del aula, así que el contenido lo tienen. Bien, vamos a empezar entonces con organización psicomotriz. La verdad, si ustedes empiezan a darle importancia a los contenidos de este video, les va a quedar una base muy buena para que puedan seguir avanzando en los próximos temas que vamos a ver. Recuerden lo que siempre les repito, que todo lo que vamos viendo, tanto en esta materia como en la próxima materia, son contenidos acumulativos. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que yo veo en la clase 1 me sirve para la clase 2 y lo que vi en la 1 y la 2 me sirve para la clase 3 y así sucesivamente. Y por supuesto, lo que yo veo en neuropsico me sirve para psicoficio. Es así. Así que lo bueno de esto es que lo que ustedes van aprendiendo les sirve de base para lo que sigue. Creo que se los vendí, no sé, después me dirá. Bien, la organización psicomotriz es un proceso complejo a partir del desarrollo y la maduración de los procesos sensoperceptivos y motores que dependen del sistema nervioso central. Esa maduración tanto de lo sensoperceptivo y lo motor que se da de manera conjunta posibilita, vamos a ver cómo más adelante, posibilita la organización cognitiva y la estructuración de la personalidad. Y por supuesto va a permitir el aprendizaje y va a dar lugar a sistemas y modos de pensamiento ajustados al mundo compartido, es decir, en interacción y dentro de lo que es el consenso cognitivo del mundo compartido. Cuando hablamos de maduración de procesos sensoperceptivos y prácticos, de lo que estamos hablando, o motores, de lo que estamos hablando es de procesos nociopráxicos. Hablar de procesos nociopráxicos es hablar de nocias y de praxias. Llamamos nocias a la capacidad sensoperceptiva, a la percepción, en realidad lo voy a decir de vuelta. Llamamos nocias a la percepción de un objeto a partir de una modalidad sensorial. Una nocia es una función que permite el reconocimiento del mundo o de un objeto en particular a través de una modalidad de percepción. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando yo estoy viendo este anteojo, ¿sí? Estoy utilizando principalmente dos modalidades sensoperceptivas, la vista y el tacto. Con el tacto, por ejemplo, yo estoy recorriendo y acá tengo un tipo de superficie, acá tengo otro tipo de superficie, esto tiene una forma, esto tiene un peso también. Entonces, para recorrer este objeto con los dedos, estoy utilizando
una modalidad sensoperceptiva que es la táctil y también una modalidad visiva, por la cual puedo reconocer ciertos límites, cierto color, cierta diferencia de posición del foco, etc. Entonces, ese reconocimiento sensoperceptivo del mundo a través de una modalidad sensorial es lo que llamamos gnosia. Espero que hayan anotado el concepto tal como lo acabo de decir, que está bastante redondito, porque lo van a usar un montón de veces. Un montón de veces. ¿Y a qué denominamos praxia? A las habilidades motoras adquiridas. Es decir, esos movimientos organizados que realizamos para llevar a cabo una acción que hemos programado de alguna manera, una acción voluntaria. ¿Sí? Entonces, hablar de organización psicomotriz es hablar de cómo la maduración nociopráxica va haciendo que se vayan adquiriendo las habilidades sensoperceptivas y motoras. En esto, el desarrollo del primer año de vida es fundamental porque marca las características de lo que va a ser la maduración neuropsicológica. Y el desarrollo lo vamos a hablar tanto desde el punto de vista biótico, físico, como desde el punto de vista psíquico y social. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que desde el punto de vista del paradigma biopsicosocial vamos a integrar tanto el conocimiento de cómo se va desarrollando el sistema nervioso, cómo a partir del tono muscular y los reflejos arcaicos se van desarrollando las habilidades que luego van a dar lugar a la sensopercepción y a las habilidades motoras tal como las conocemos en un adulto, cómo se va dando el lazo social y cómo incluso se va dando la estructuración psíquica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si consideramos al yo como sedimento de identificaciones, tal como lo dice Freud, vamos a poder ver que el yo comienza por un yo corporal. Esto lo dice Freud cuando lo dice mucho cuando trabaja, cuando empieza a presentar la segunda tópica. ¿Se acuerdan la del huevito que yo a veces critico? Pero bueno, cuando empieza a trabajar la segunda tópica, habla de cómo el yo se empieza a estructurar como un yo, primeramente como un yo corporal, ¿sí? Luego como un yo psíquico y luego como un yo social. ¿Y por qué decimos esto? Porque, por lo menos visto desde el paradigma freudiano, porque eh, la capacidad de poder ir desarrollando las habilidades sensoperceptivas es lo que va a dar la noción de espacialidad y de temporalidad. ¿Sí? Por lo cual va a aportar a lo que se llama conciencia de mismidad. Y en este desarrollo de lo que es maduración, tanto de lo sensoperceptivo como de lo motor, hay conductas muy primitivas con las cuales nace el niño o la niña, por ejemplo, los reflejos arcaicos, que ahora vamos a ver, y cierto estado del tono muscular. Hay estadios y etapas con las cuales el niño nace que se van abandonando y van siendo reemplazadas por otros estadios y otros comportamientos organizados. Como les decía, esto lo podemos ver tanto en el tono muscular como en los reflejos arcaicos, que son dos componentes, por decirlo de una manera, indispensables en lo que es la posibilidad del desarrollo nociopráxico.
Entonces vamos a hablar de tono muscular. La definición de tono muscular es muy fácil. Cuando yo la tomo en un examen, principalmente si el examen es oral, la mitad de la gente patina, derrapa, no sé por qué una definición tan sencilla no puede ser aprendida por algunos. Así que espero que la estoy dando, todo lo que estamos dando. Lo bueno de estas clases es que uno está en el video, uno después no puede decir, no, profe, no lo dio, lo que sea, pero yo voy a agarrar el celu y decir, mira, acá está el video y acá está. Así que anoten estas definiciones, por favor, se los pido, así, por favor, dale. Bien, vamos con tono muscular, que es una de los componentes que nos permite estudiar lo que es la maduración práctica en lo que es el ser humano desde que nace. El tono muscular es un estado de semicontracción permanente de los músculos. Así de fácil. Estado de semicontracción permanente. Es de origen reflejo, es variable y la función es el ajuste postural y la actividad en general. Por ejemplo, en algún momento el niño, lo habrán visto el que tiene hijos o sobrinos o lo habrán visto en general. En algún momento el bebé puede sostener la nuca, ¿sí? Ese tono nucal, ¿sí?, se puede dar a partir de cierta maduración, a partir de cierto tiempo, y se da ¿por qué? Porque los músculos de la nuca y del cuello en general adquieren cierto estado de semicontracción, que hace que la cabeza pueda ser sostenida. Lo mismo que les está pasando a ustedes ahora. Cuando ustedes están durmiendo, ese estado de semicontracción permanente es mucho más relajado. Cuando están nerviosos, porque algo no les sale, porque están frente a un examen, por lo que sea, porque se enojaron, el estado de semicontracción permanente es mucho más tenso, ¿sí? Ahí el tono muscular aumenta. Cuando quieren levantar un peso, el tono muscular aumenta. Cuando después de levantar ese peso lo dejan y se relajan, el tono muscular baja. Entonces, tono muscular, estado de semicontracción permanente, de origen reflejo y variable. Ya se dieron cuenta de por qué variable. De origen reflejo, ¿por qué? Porque depende también de ciertos receptores que están en los músculos y principalmente en los tendones, que dan la idea del estado de contracción y del estado postural también, si nos referimos a las articulaciones que también pueden participar en el ajuste. Cuando estamos hablando de receptores en el músculo, en las articulaciones, en los tendones, estamos hablando de propioceptores, o sea, receptores que nos dan información de algún estado corporal tomando el cuerpo como un ente biótico. Hay variaciones de este tono muscular, como les decía, por ejemplo, durante el sueño, donde ese estado de semicontracción varía de manera tal que es mucho más relajado, ¿sí? La tensión es mucho menor. Durante el primer año de vida también hay variaciones en el tono muscular. Cuando el bebé nace, nace hipertónico. ¿Qué quiere decir esto? Justamente, si aplicamos la definición de tono, que nace muy contracturado, ¿sí? El niño nace hipertónico. Esa hipertonía va disminuyendo y hasta se termina convirtiendo en hipotonía. O sea que pasamos de la hipertonía, de un estado de contracción muy alta de los músculos, a una hipotonía y luego va regulándose hasta encontrar
ese estado de semicontracción que podemos denominar eutonía. Entonces, hipertonía, hipotonía, eutonía. Si ya dudan cuando les pregunte esa definición, no tienen perdón del cielo ni de nadie. Bien, cualquier variación del tono muscular que no sea las que hemos venido hablando son patológicas. ¿Sí? Si yo durante el sueño estoy, más allá de cierto estadio del sueño, estoy en contracción permanente, bueno, ahí hay una patología, por ejemplo. ¿Sí? O si el niño después del primer año de vida permanece con un estado importante de hipotonía, también sería patológico. Bien. Entonces, ¿cómo puedo yo darme cuenta de cómo está el tono muscular en una persona? Hay diversas maniobras clínicas que realiza un médico para evaluar el tono muscular. Esas maniobras son la palpación. La palpación es, voy palpando cómo está el tono muscular. Eso pasa mucho entre los tipos cuando saludamos, uno cancherea, lo quiere cancherear a otro, viene de gimnasio, viene bien patoba y quiere cancherear con sus propios músculos y su propia masa muscular. ¿Qué es lo que hace? Saluda y toca los bíceps de la otra persona, que seguramente no tiene la masa muscular que él tiene. Y en eso que está viendo, está palpando, lo mismo que un médico, cuando palpa, ¿qué hace? Está evaluando la consistencia del músculo, está evaluando el grado de tensión que hay en ese músculo. Otra maniobra es la extensibilidad, que es cuando lo hacen también los kinesiólogos. Te presentan una resistencia para que vos hagas una extensión, ¿sí? Para que trabajes, a ver cómo trabajan estos músculos, ¿sí? Según la resistencia es tu fuerza y tu tono muscular. Eso sería una resistencia a la movilización. Y si yo hago, por ejemplo, con este brazo, yo quiero evaluar el tono muscular y a través de la resistencia a la movilización, y estoy evaluando fuerza ahí también, pero bueno, yo ¿qué hago? Presento y quiero evaluar los músculos flexores, por ejemplo acá del brazo, entonces pongo una resistencia acá y pido que se haga este movimiento de flexionar el brazo. Esa es otra maniobra de evaluación, que es la resistencia a la movilización. En las hipertonías, la amplitud del movimiento es menor y la resistencia opuesta al movimiento es mayor. En cambio, las hipotonías es mayor la amplitud del movimiento y la resistencia opuesta al mismo es menor. A todo esto también lo que se evalúa es que el tono muscular tiene que ser simétrico en las cuatro extremidades. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo cierto nivel de tono muscular, cierta tonicidad muscular en el brazo derecho, tiene que ser igual que en el brazo izquierdo, igual que en la pierna derecha, igual que en la pierna izquierda. ¿Sí? Evidentemente, cualquier asimetría en el tono muscular implica una patología, está dando cuenta de una patología, es un signo de una patología. En realidad podríamos decir que es síntoma, es un signo, es un signo. Después en alguna próxima clase vamos a hablar de la diferencia entre signo y síntoma. Las diferentes etiologías que pueden provocar hipotonía, hipertonía o incluso atonía, que es la pérdida total de tono muscular, están relacionadas con lesiones en el músculo, en las raíces posteriores de la médula espinal, en las astas de la médula espinal,
incluso en las raíces ventrales de la médula. Y por supuesto también en nervios periféricos motores. Cualquier lesión que ocurra a todos estos niveles, prácticamente a cualquier nivel de la transmisión nerviosa motora, puede provocar lesión, puede provocar diferencias en el tono muscular, tanto como en la hipertonía, hipotonía o atonía. Cuando desarrollemos un poquito más corteza motora, vamos a darle una vuelta más a médula espinal, que ya lo estuvimos viendo en el video anterior, y lo vamos a relacionar también con sistema piramidal y extrapiramidal. Por ahora vamos trabajando con el conocimiento que tenemos adquirido hasta ahora, que luego sumaremos al conocimiento que vendrá. Entonces, ya les comenté a qué nos referimos con organización psicomotriz, que la organización psicomotriz depende de la maduración de ciertos procesos y de ciertas habilidades, características que son los reflejos y las nociopraxias. Y hablamos dependen de la maduración de cómo se va dando el tono muscular y de cómo se van dando los reflejos. Y hablamos también de qué entendemos por reflejo, por tono muscular. La verdad que necesitaría una ayuda a memoria, porque así me voy guiando mejor. Entonces vimos organización psicomotriz, ¿de qué depende? Y tono muscular. ¿Qué es el tono muscular? ¿Cómo se lo evalúa? Y las distintas variaciones del tono muscular, tanto fisiológicas como patológicas. Fisiológicas, por ejemplo, durante el sueño, patológicas cuando hay alguna lesión. Ahora vamos a ver qué entendemos por reflejos arcaicos, pero para saber qué entendemos por reflejos arcaicos, tenemos que ver primero qué entendemos por reflejos. ¿Se acuerdan cuando les decía en el video anterior, cuando veíamos esos dos momentos muy breves donde veíamos médula? Bien, recuerden esa imagen o vuelvan luego a esas imágenes porque les van a servir para comprender lo que yo les voy a comentar ahora. Los reflejos son reacciones automáticas e inmediatas que están desencadenadas por estímulos sobre ciertos receptores y que constituyen la forma más primitiva de movimiento. Entonces, son reacciones automáticas e inmediatas, desencadenadas por estímulos sobre ciertos receptores. Ejemplo, el típico, el reflejo rotuliano. Es un estímulo a través de un martillito, es un golpe, el estímulo es un golpe con ese martillito, en el tendón rotuliano, donde hay ciertos receptores que ante el estiramiento reaccionan de manera tal que se mueve toda la sección inferior de la pierna, o sea, toda la sección distal de la pierna. ¿Por qué se produce ese movimiento automático e inmediato? Porque es una reacción donde el estímulo sobre ese receptor provoca una información que se transmite por un nervio perceptivo y en vez de ir al encéfalo y terminar en corteza,
va directamente a médula y en médula se conecta a través de una interneurona o no con el asta posterior, entra por el asta anterior, se conecta con el asta posterior, de la cual sale una neurona motora, una motoneurona que provoca ese movimiento. Entonces, es un movimiento involuntario. ¿Por qué involuntario? Porque no pasa por corteza. Yo no estoy diciendo voy a mover la pierna. La pierna se mueve sola. ¿Por qué se mueve sola? En realidad, hay un estímulo sobre un receptor en un tendón que llega enseguida a médula y se conecta con una neurona motora estimulada por esa neurona perceptiva. Esa información perceptiva de esa neurona perceptiva genera, al hacer sinapsis con una neurona motora, estimula la neurona motora y la neurona motora hace lo que sabe hacer, un movimiento. Entonces, ese es un reflejo y es la forma más primitiva de movimiento. ¿Se entiende hasta acá? Espero que sí. Si no, vuelven al video y si no, lo vemos en la clase presencial que en algún momento habrá, no sé, quién sabe. El recién nacido ya viene con un set de reflejos que se llaman primitivos o arcaicos. ¿Por qué se llaman primitivos o arcaicos? Porque no son los mismos reflejos que tiene un adulto. Son reflejos diferentes que se van a ir modificando y van a dar paso al ir modificándose, van a dar paso a nuevas conductas motoras y perceptivas también, a partir en general del primer año de vida, y en ese proceso madurativo de ese tipo de reflejos primitivos va a ir ocurriendo también lo que hablamos o consideramos como la nociopraxia. Entonces, esa respuesta involuntaria, automática, no controlada por la conciencia, frente a un estímulo específico sobre cierto tipo de receptores sensoriales, es lo que se llama el acto reflejo. Otro ejemplo, acerco la yema de los dedos al fuego o algo caliente sin darme cuenta y retiro enseguida la mano. ¿Por qué? Porque hubo cierta estimulación en algunos receptores de temperatura y dolor de la yema de los dedos que están directamente conectados con médula y al llegar al asta anterior de la médula se conectan con neuronas que nacen en el asta posterior de la médula y que van a originar un potencial de acción y neurotransmisión que va a inervar un músculo que va a provocar un movimiento donde no hubo ningún tipo de modulación consciente. Eso es lo que se denomina arco reflejo. El arco reflejo es la explicación biótica, la explicación neurológica de lo que desde el punto de vista fenomenológico vemos como un acto reflejo, como es retirar la mano de algo caliente. En general, los reflejos suelen tener una función adaptativa y de protección, ¿sí? Es una acción que de alguna manera nos está protegiendo. La información sensitiva de las neuronas, como les decía, en un arco reflejo, y esto se los repito para que les quede bien grabado, al no llegar a corteza, después vamos a ver por qué,
al no llegar a corteza la información sensitiva y ir directamente a médula, donde a partir de ahí, a través de una motoneurona, al conectarse con una motoneurona, se genera un movimiento, esa información genera una respuesta totalmente automática, no mediada por la voluntad y, por supuesto, muy rápida. No hay delay, no hay demora prácticamente entre lo que es la percepción y la acción. Eso es lo que se llama un acto reflejo. ¿Y cuáles son los componentes del arco reflejo? Resumiendo un poco lo que les comentaba. Tenemos primero un receptor sensitivo. Tenemos una neurona sensitiva o aferente, que es la que va desde el receptor hacia la médula. Una neurona eferente, que es la que va a ejecutar el movimiento, o sea, una motoneurona. Y un efector, que en el caso de el reflejo rotuliano serían los músculos de la pierna encargados de la extensión de la pierna. A veces entre la neurona aferente o sensitiva y la eferente o motora, en la médula hay una interneurona que conecta a estas neuronas. Entonces, ahí estaríamos hablando de otro componente más del arco reflejo. Y cuando nos referimos a receptor sensitivo, ya hablamos un poquito de lo que son los receptores cuando veíamos en el video anterior los receptores sinápticos, posisinápticos y sinápticos también, porque los hay. Recuerden que un receptor es una molécula que tiene la capacidad de, al ser estimulada por distintos tipos de estímulos, si estamos hablando de receptores en retina, son estímulos lumínicos, si estamos hablando de receptores en la yema de los dedos, estamos hablando de receptores mecánicos. Al ser estimulados estos receptores, provocan ciertos cambios químicos que a su vez van a provocar un potencial de acción, o sea, una descarga eléctrica, que después va a permitir ese potencial de acción la descarga del neurotransmisor. El proceso por el cual un tipo de señal, por ejemplo mecánica, se transforma en una señal eléctrica, un tipo de señal se transforma en otro tipo de señal, es lo que se denomina transducción. Entonces, transducción es la transformación de un tipo de señal en otra. Por ejemplo, cuando están hablando por teléfono, en el teléfono hay señales eléctricas que de alguna manera, porque hay ciertas plaquitas de sonido, etc., se transforman a través de transductores, en este caso artificiales, en señales sonoras y a ustedes les llega un estímulo sonoro que a su vez va a estimular a ciertos receptores del oído. Entonces, eso es lo que hace un receptor, hace transducción. Bien, ya sabemos qué es un acto reflejo, qué es un arco reflejo, o sea, qué son los reflejos. Ahora vamos a hablar de reflejos arcaicos, que, como les decía, son cierto tipo de reflejos, cierto set de reflejos con los que el niño o la niña nacen, pero que se van modificando durante el primer año de vida. Por eso, no se trata de simples automatismos como son los reflejos en general. Son formas muy primitivas de reflejos de la postura y de la actividad que van evolucionando para integrarse a actividades más complejas como la postura, la percepción y el movimiento, y que van a permitir
la exploración y la comunicación, es decir, el establecimiento de lazo social. Por eso es que los reflejos arcaicos son considerados parte de los procesos madurativos nocipráxicos, ya que a partir de ellos, también a partir de ellos, se van a poder desarrollar conductas más complejas. ¿Está claro hasta acá? Les doy un segundo para que tomen aire y descansen de escribir. Igual pueden pausar en cualquier momento, ¿no? Eso es una de las cosas buenas de este tipo de clases. Bien. Decíamos que los reflejos arcaicos van a ir madurando para ir posibilitando, confluyendo, por ejemplo, con los cambios en la tonicidad muscular, todas las habilidades nociopráxicas. El desarrollo madurativo de los reflejos arcaicos, ¿de qué depende? Va a depender del estado biótico, o sea, de cómo está ese sistema nervioso central en el niño o la niña, va a depender del medio, es decir, si voy a tener un medio estimulante o no, y va a depender también del lazo social en el sentido de esos adultos significativos que estimulen a ese bebé, principalmente la madre en el primer año de vida, a partir de lo cual, entre el estado biótico, los estímulos del medio y la estimulación voluntaria, eh, digamos, programada, si se quiere, hacia el niño, se pueda dar la posibilidad de, a través de la plasticidad sináptica, que ya hablamos en las últimas dos clases, se vaya posibilitando la acción, la motricidad voluntaria. ¿Qué quiero decir con esto? Que les estoy explicando de cualquier manera y lo voy a decir de vuelta, a ver si se los puedo decir de una manera un poco más clara y no me dicen de todo. En una clase uno puede decir malas palabras. Acá en el video me da cosas decir malas palabras, ¿no? Pero bueno, así no me putean mientras están viendo el video. Les voy a comentar de qué depende el desarrollo madurativo que va desde un reflejo arcaico hacia ciertas habilidades nociopráxicas. O sea, ¿por qué los reflejos arcaicos dejan de serlo, en definitiva? Y dejan de serlo porque durante el primer año de vida, esos reflejos arcaicos, que después vamos a hablar de cuáles son y los vamos a describir, van a depender del estado biótico del sistema nervioso central del bebé, del medio en el cual está viviendo el bebé y de la estimulación que provoquen principalmente la madre y los adultos significativos sobre ese niño o niña. Tanto el estado biótico como la estimulación sobre el niño y el medio que también estimula por sí mismo va a ir creando, va a ir confluyendo en procesos donde con la participación de la plasticidad sináptica, esas acciones automáticas, reflejas, van a ir posibilitando acciones más complejas como parte de lo que nace como acto reflejo. Se van a ir empezando a controlar algunas acciones de esos reflejos arcaicos y eso va a ser lo que va a poder ir transformándose en algún momento, mediado por la maduración, en acciones motoras voluntarias.
Creo que así quedó más claro, ¿no? De todas maneras, en los primeros estadios de estos reflejos arcaicos son reflejos. ¿Qué quiere decir? Que son acciones automáticas, estereotipadas. ¿Qué quiere decir estereotipadas? Que ante el mismo estímulo la misma respuesta y no otra. ¿Sí? Y no tienen procesamiento en la corteza motora, por eso son reflejos. De todas maneras, como sucede por ejemplo con el reflejo de succión u otro tipo de reflejos, necesitan ejercitación para su funcionamiento eficaz. ¿Sí? Y eso es lo que va a ir posibilitando que el niño o la niña haga algo más sobre ese reflejo arcaico. Y ahí se va a ir viendo como ese algo más que está haciendo sobre ese reflejo arcaico va generando la posibilidad de otro tipo de acciones motoras que después van a ir posibilitando la actividad motriz voluntaria. Por ejemplo, cuando veamos el reflejo que permite al bebé encontrar el pezón de la madre, cuando el niño lo pone la madre para darle de mamar, no encuentra enseguida el pezón. Empieza a buscar, hay un acto reflejo que empieza a buscar, pero hay una guía. Esa guía va generando cierto control y al ir entrenando, se entrenan tanto la madre como el niño en ese caso, ¿sí? En ese entrenamiento por el cual el niño va encontrando cada vez de manera más automatizada o estereotipada el pezón para poder succionar, se va generando cierto control sobre esa actividad refleja. Es lo que, si se quiere, en términos muy primitivos, muy primigenios, es un proceso de acomodación si tenemos en cuenta Piaget. ¿Sí? Entonces, esa repetición de acciones y conservación de los resultados obtenidos, que es lo que de alguna manera puede estar dando cuenta el concepto de acomodación y de adaptación de Piaget, es lo que se conoce como reacción circular de Baldwin y da lugar a un nivel de coordinación que no estaba presente en el reflejo primitivo y va a habilitar la posterior ejecución de acciones motoras voluntarias o intencionales. ¿Qué más? Los reflejos, depende de cuáles, van a estar presentes o hasta los 12 o hasta los 24 meses de edad, depende de cada reflejo. Y justamente dependiendo de cada reflejo, la presencia de ellos más allá de ese tiempo es indicador de una patología neurológica. Vamos a ir ahora a los distintos reflejos arcaicos que vamos a describir, algunos de los cuales están presentes en los links que van a poder ver, como les comentaba, en el aula virtual a través de los videos de YouTube. Un reflejo arcaico, uno de los más importantes, porque hay muchísimos más de lo que les voy a comentar hoy. Uno de los principales es el que tiene que ver con lo que después va a ser el reflejo nucal, ¿se acuerdan? El que va a contribuir, en realidad, que va a confluir con el tono nucal. Y es el reflejo tónico cervical asimétrico. Acá es cuando hago una pausa y los dejo ir a buscar el video para que lo vean un rato. Ustedes pausan este video, ven el de tono cervical asimétrico y vuelven al video. El reflejo tónico cervical asimétrico el bebé viene con ese reflejo y se manifiesta de
de manera más intensa hacia el tercer mes de vida y va desapareciendo hacia el año de vida. Se considera un reflejo postural, está desencadenado por cambios en la posición de la cabeza en relación al tronco cuando el bebé está en posición de reposo. Y tiene que ver con la acción de mamar. Y tiene que ver no solo con la acción de mamar en sí misma, en lo que puede luego uno imaginarse como succión, sino que más bien tiene que ver con los músculos del cuello y de la nuca, la mano y la vista. La mano se podría decir que se podría considerar en este tipo de reflejo como el primer eslabón del yo corporal. ¿Por qué? Porque es en este caso lo que permite el reconocimiento a través de lo táctil. ¿Sí? ¿Cómo es la descripción de este reflejo? Si el bebé está boca abajo, cuando se estimula, con esa estimulación que van a ver, ese giro que se hace en la cabeza del nene o de la nena, esa estimulación produce una extensión de los miembros hacia el lado que se orienta a la cara y una flexión de los miembros del lado opuesto. Y si está boca arriba y yo hago la misma estimulación, lo que va a pasar es que se van a flexionar los miembros hacia los que se orienta, del lado a los que se orienta la cara, y se van a extender los miembros del lado opuesto. O sea, de boca abajo va a ocurrir lo contrario de lo que ocurre boca arriba. Y lo que tiene lugar en este reflejo es que el lactante o la lactante va a poder encontrar su mano, o sea, cuando se acerca al pecho de la madre y gira la cabeza, va a poder encontrar su mano de manera refleja. Entonces, como pueden ver, es un reflejo que está directamente asociado con la supervivencia. Otro reflejo que creo que no está como link en el aula virtual es el reflejo tónico laberíntico, en el cual cuando el bebé está boca arriba, si yo hago una extensión forzada de la cabeza, se produce una flexión de las extremidades superiores y una extensión de las extremidades inferiores. Otro reflejo que también es muy importante y está la ilustración como video en el aula virtual, es el reflejo de Moro o de los brazos en cruz. Yo se los voy a describir de una manera y en el video lo van a encontrar de otra manera, justamente para que tengan los dos tipos de descripción. Igual, si bien la manera de evaluarlo es diferente, con las dos acciones se evalúa el mismo tipo de reflejo. En el video lo que van a ver es que el médico tiene al niño con sus dos manos, me parece, ahora no me acuerdo, y de golpe hace así hacia abajo como que cae unos pequeños centímetros, lo cual puede llegar a impresionar bastante si no se sabe lo que va a hacer el médico. Entonces en el video hace este movimiento hacia abajo del bebé y ese sería el estímulo. Otra manera de provocar el estímulo de hacer el estímulo para provocar este reflejo es poner al niño boca arriba sobre una mesa y percutir la mesa sobre la cual está el niño. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la acción que se va a provocar con esta percusión sobre la mesa donde está el niño boca arriba? Va a ser va a abrir los miembros
luego los va a cerrar y luego los va a flexionar. Eso en las extremidades superiores. Y en las extremidades inferiores va a hacer una flexión y también va a rotar los pies de manera tal en que se terminen uniendo las plantas. ¿Sí? Si bien hay una percusión sobre la mesa, no se está evaluando audición. Por eso cuando lo ven en el video no hay ruido. ¿Sí? Lo que se evalúa es más bien una vibración o un cambio de posición. Y también es un automatismo de carácter defensivo por el mismo movimiento que hace frente a un estímulo de carácter agresivo e inesperado. El reflejo de Moro desaparece más o menos hacia el sexto mes. ¿Qué otro reflejo tenemos de los que están en el video? El reflejo del Landau es una maniobra donde se extiende la cabeza y las extremidades describiendo un arco hacia arriba, ¿sí? Y desaparece la extensión del tronco y de las extremidades inferiores. Lo van a ver en el video que está en el aula virtual. ¿Qué evalúa? Evalúa la integridad del sistema laberíntico, del sistema del equilibrio y las reacciones tónico-cervicales, o sea, el tono del cuello. Y está activo más o menos entre el tercer mes y los 2 años. Hay otro reflejo muy importante que se da principalmente durante los primeros días, que es el que se llama reflejo de ojos de muñeca japonesa, donde se rota la cabeza del bebé o de la bebé y los ojos tardan un poco más en rotar. ¿Esto por qué? Porque tiene que ver con que ante una rotación inesperada de la cabeza mientras el bebé esté, por ejemplo, mamando, va a tratar de seguir mirando a la madre, ¿sí? Va a tratar de mantener el foco en la madre. Va a seguir buscando la mirada de la madre en realidad, lo cual tiene que habilita, es una comunicación que habilita luego las gnosis. Y va a permitir este tipo de reflejo, que es una especie de retardo ante una acción brusca, va a permitir justamente el reflejo de fijación ocular, incluso luego lo que es el reflejo de nistagmo. Y va desapareciendo más o menos hacia el 10.º día. Otro reflejo muy conocido y muy importante es el reflejo de prensión o darwiniano, que es este, ¿sí? El niño cierra la mano de manera muy firme cuando es estimulada la palma. Es un reflejo continuo, esto permanece mientras permanece el estímulo y va a permitir el desarrollo de la aprehensión voluntaria, por lo tanto va a permitir la motilidad fina. Otro reflejo importante es el reflejo de Babinski, que ante la estimulación de la planta del pie del bebé, los dedos se van a abrir en abanico. Si esto sucede en un adulto, que se estimula la planta del pie y los dedos se abren en abanico, es signo de patología. En realidad lo que suele pasar en el adulto es al revés, ante el estímulo se cierran los dedos. ¿Sí? El signo de Babinski, que es la patología de este tipo de reflejo, o sea, es la persistencia del reflejo de Babinski arcaico, signo de Babinski, es una patología piramidal. Esto para que lo vayan recordando cuando veamos lesiones piramidales.
Bien, esos son algunos de los reflejos. El de Babinski también está ejemplificado en un video. Estos son algunos de los reflejos arcaicos. Entonces, ¿qué estuvimos viendo hasta ahora? Estuvimos viendo, si todavía no se durmieron y lo recuerdan, eh, ¿qué es organización psicomotriz? ¿Qué es tono muscular? Vimos también antes de eso qué es una nociopraxia, qué es tono muscular, los distintos tipos de tono muscular. Estuvimos viendo arco y acto reflejo y estuvimos viendo reflejos arcaicos. Vamos a ver para finalizar de una manera muy somera, y también lo van a ver en el otro archivo de organización psicomotriz que está como PPT, como PowerPoint, los conceptos de desarrollo, crecimiento y maduración, que son conceptos que lo hemos venido trabajando a lo largo de estas clases, principalmente de la segunda y de la tercera, y vamos a seguir trabajando. Por lo tanto ya es el momento de definirlo de una manera mucho más específica, por lo menos las características de los mismos. Cuando hablamos de desarrollo, hablamos de maduración tanto biótica como psíquica. ¿Mm? ¿Dónde está involucrado el sistema nervioso central? El desarrollo tiene algunas características. Va de lo más vago a lo más específico y definido. O sea, va, por ejemplo, de los reflejos arcaicos a acciones motoras voluntarias, bien específicas y definidas. En general, y esto tiene que ver principalmente con la maduración sensorio-motriz, va de lo cefálico a lo caudal. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de cierre del tubo neural? El cierre es cefalocaudal. Fíjense desde qué momento tan primitivo el desarrollo va desde lo cefálico hacia lo caudal en el sistema nervioso y de lo proximal hacia lo distal. O sea, desde el eje hacia afuera, desde lo proximal hacia lo distal. Cuando hablamos proximal es lo más cerca al eje corporal, distal es lo más lejano. ¿Sí? Por ejemplo, el corazón está en una posición más proximal que la yema de mi mano en este momento. ¿Sí? Si yo tengo las yemas de mi mano acá, están más proximales que mi corazón en ese momento. El desarrollo tiende a ser constante y también hay que tener en cuenta que las diferentes estructuras y los diferentes órganos se desarrollan a velocidades diferentes. En cuanto al crecimiento, cuando hablamos del crecimiento, lo diferenciamos de desarrollo porque en el crecimiento está involucrada la multiplicación celular, lo cual implica que haya cambios en el tamaño, en las dimensiones de un órgano o del cuerpo. Y cuando hablamos de maduración, hablamos en general, por lo menos desde el punto de vista de la psicología clásica, como del conjunto de cambios cuantitativos y cualitativos que permiten que el niño progrese desde el punto de vista a partir del crecimiento y de la maduración, permitiendo que las estructuras del sistema nervioso se vayan complejizando y puedan, las funciones que van generando puedan ser la base de funciones en niveles superiores. Entonces, desarrollo con las características que les fui comentando, que va desde lo más vago a lo más específico, crecimiento que tiene que ver con multiplicación celular y maduración, que es un proceso a partir del cual
se pueden pasar de funciones más simples a funciones más complejas. Son conceptos que estamos viendo desde que en la clase anterior comenzamos a ver eh, toda la embriogénesis del sistema nervioso, hasta ahora cuando estamos viendo reflejos arcaicos y cómo a partir de esos reflejos arcaicos van a ir progresando, por decirlo de alguna manera, hacia funciones cerebrales nociopráxicas superiores. Esto es todo por hoy, por lo menos de la tercera clase. Nos vemos en la clase que viene, que estén muy bien y a partir de ahora vamos a ir contestando las preguntas que haya en el foro. Que estén bien.